Saludos, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Objetivo Sínodo, un programa que, como les decíamos en la edición anterior, hoy vamos a dedicar a nuestras jornadas de pastoral. Unas jornadas en las que vamos a reflexionar también acerca de nuestro sínodo diocesano. Va a estar muy presente nuestro sínodo diocesano y los detalles de ese encuentro que se va a producir los días 30 y 31 de enero se los vamos a contar a continuación. Un encuentro que va a concluir con el musical Más allá de Rogelio Cavado, que también va a estar con nosotros en este programa para darnos más detalles sobre esta iniciativa con la que vamos a cerrar este encuentro, pues que ya es uno de los más destacados dentro del calendario de la Archidiócesis de Toledo. Para hablar de todos los detalles tenemos con nosotros al delegado episcopal para el Sínodo Diocesano, don Enrique del Álamo. Don Enrique, ¿qué tal? Bienvenido. Muy bien, gracias. Bueno, lo primero, acogemos el lema. Yo decía, estamos en Objetivo Sínodo. ¿No vamos a hablar del sínodo o sí? Sí. Sí. Porque no En podemos las jornadas hablar... de pastoral, efectivamente, no No podían podemos estar al hablar, margen. es evidentemente, ¿no? Creo que es algo que va ligado, ¿no? Y lo que pretendemos precisamente es eso, ¿no? Que este camino sinodal que estamos recorriendo en Toledo impregne todas las realidades, impregne todas las actividades, ¿no? Que se van haciendo en nuestra diócesis, eso es fundamental. Unas jornadas que acogen el mismo lema de este año, de este Por curso supuesto, primero, o sea, volver al amor estuvimos primero. dando vueltas, pues qué lema ponemos, pues es que no necesitamos más, o sea, es que es lo que estamos trabajando este año y es que nos lo venía dado ya. Bueno, unas jornadas que comienzan el viernes 30 de enero a las 4:30 de la tarde en el Salón de Actos Jesús Hornillos. Bueno, al igual que han venido sucediéndose estos años atrás, ya no es justo inmediatamente después del la tiempo de Navidad. Navidad, sino que, bueno, pues a propósito del año de la vida consagrada ya se pensó en el 2 de febrero, el día de la presentación del Señor, con todo lo que eso significaba para la vida consagrada también. Y es una fecha que yo creo que ha venido para quedarse más o menos a Sí, finales de enero. sí, porque veíamos, ¿no? Como justo el fin de semana después de la Epifanía, como que era muy precipitado, que estábamos todavía con los turrones y los polvorones y como que no nos daba tiempo a prepararlo, no nos daba tiempo a saborearlo, ¿no? Entonces por eso nos pareció que mirando el calendario hacia el último fin de semana de enero, que era mejor fecha, la mayoría de los universitarios ya han terminado exámenes, bueno, Mm. es verdad, ¿no? Que está cerca, ¿no? Algunas fiestas de pueblos como San Blas, San Antón, Candelaria, que hay algunos pueblos que están más de fiestas, pero bueno, encontrar una fecha perfecta es imposible. Entonces, lo que mejor nos parecía era esta. El resultado de los últimos años ha sido bueno y hemos decidido mantenerla. Estupendo. Bueno, pues en la tarde del viernes empiezan a las 4:30, será también en el Salón de Actos Jesús Hornillos, en unas jornadas que van a estar presididas por el señor arzobispo de Toledo. Comenzarán, de hecho, con su saludo y presentación de las jornadas. Y después lo que proponéis es una mesa redonda que lleva como título Luces de Esperanza, caminando juntos desde diversas realidades diocesanas. Sí, precisamente cuando nos juntamos el equipo y estuvimos dando vueltas, ¿no? De cómo organizar, estructurar las jornadas de pastoral, pues nos pareció que era oportuno, primero, no salirnos de lo que venimos trabajando durante todo el curso, ¿no? Y todo a lo largo de este curso, en este primer año de sínodo, estamos trabajando o intentando descubrir precisamente, pues haciendo ese examen de conciencia, ¿no? Lo que llamaríamos Sí, en el ver, juzgar y actuar, que sí. son los 3 años, ¿no? de nuestro sínodo, que este primer año estamos en el ver, ¿no? Y estamos pues, viendo un poquito la realidad. Es verdad que los temas que estamos trabajando en las distintas catequesis, ¿no? que se han propuesto del sínodo, el que nos habla del desánimo, que nos habla de la falta de comunión, de la autosuficiencia, de la mundanidad, eran como, iban un poco hacia lo negativo, ¿no? Nos van conduciendo un poco hacia esa parte Mm. más negativa, ¿no? El desánimo, que es lo que Esas nos produce, sombras. sí, Sí. que es lo que nos produce el desánimo, la falta de comunión, tal. Entonces nos parecía oportuno no pintarlo todo de gris, no pintarlo todo de negro, sino vamos a meterle luz, ¿no? ¿Y cuáles son las luces de esperanza? Recogiendo también, ¿no? Pues todo el jubileo del año anterior. ¿Cuáles son esas luces de esperanza que estamos descubriendo y que estamos viviendo también en nuestra diócesis, en nuestra realidad diocesana, ¿no? Y así pues hemos querido, pues de una manera pues muy cercana, ¿no? a cada uno de nosotros, preparar, ¿no? esa mesa redonda donde contaremos con presencia, ¿no? Pues de una parroquia, ¿no? Y habrá representantes de una parroquia, el párroco y alguien
de su consejo pastoral, no habrá presencia de movimientos, ¿no? De movimientos con solera, ¿no? Por decir de alguna Sí. manera, no en nuestra diócesis. Hemos invitado al movimiento de cursillos de cristiandad. Habrá realidad de la educación, de los colegios, ¿no? Para que un poco la gente más joven, ¿no? Pues, y los que se dedican al ámbito de la educación estén presentes. Eh, Hemos invitado también a una de las nuevas realidades, ¿no? Que está teniendo pues, mucha presencia y mucho impacto, ¿no? en la diócesis, ¿no? Como es la comunidad Nahuín, ¿no? Mm. en Ocaña. Y bueno, y me dejo a alguien más, pero no recuerdo ahora mismo quién, porque te estoy hablando así un poco de memoria. Pero sí, que Se hemos trata de querido recoger lo recoger, positivo y sí, lo las luces. positivo, esas luces de esperanza en nuestra iglesia diocesana, ¿no? Cómo estamos viviendo y qué es lo que nos lleva, ¿no? A la esperanza de vivir en nuestra iglesia. Mm. Bueno, eso será a las 6:15 más o menos, porque, bueno, aparte de ser un encuentro formativo, pues también hay momentos de oración y de adoración importantes dentro de las jornadas. Y ese mismo día ya se va a celebrar una Eucaristía, será a las 8, en la parroquia de San Julián, y después una hora santa, pero Mm. además preparada por los jóvenes del Arciprestazgo de Toledo. Sí, que es como venimos haciendo pues últimamente, ¿no? Sabemos que los jóvenes del arciprestago se suelen reunir para hacer su oración el último viernes, ¿no? de cada mes, y este mes de enero pues lo hacemos coincidir con la jornada de pastoral, ¿no? Una manera también de implicar, ¿no? a la gente joven en este evento, ¿no? Que es el más grande, ¿no? de nuestra diócesis. Ujú. Hablar de las jornadas de pastoral inevitablemente va asociado a hablar de algunas de las personas que han participado como ponentes. Y en este caso, pues tenemos que decir que es Monseñor Luis Marín de San Martín, religioso agustino y obispo español, el que nos va a acompañar a lo largo de la jornada del sábado. Mm. Cuéntenos por qué. Así es verdad. ¿Por qué? Pues mira, el por qué es muy fácil, muy sencillo, ¿no? Estamos en sínodo. Y Mm. nosotros lo que queremos es que nuestras jornadas de pastoral nos ayuden a vivir más y a vivir mejor este sínodo diocesano. Hay gente que nos ha dicho, ¿no? en estos últimos tiempos, ¿no? En las últimas semanas, últimos meses, ¿no? Algún escrito, ¿no? que nos ha llegado, pues que en los documentos que hemos hecho, que se han elaborado, ¿no? Que no hacemos ninguna referencia al sínodo de la sinodalidad, que no hacemos ninguna referencia a documentos, ¿no? importantes, ¿no? del magisterio, a la Carta al Pueblo de Dios del Papa Francisco, que no hemos hecho referencia, ¿no? a documentos que han salido también de la Conferencia Episcopal y que hablan sobre el sínodo. Y esta omisión, entre comillas, ¿no? por decir de alguna manera, no ha sido por descuido, no ha sido por error o no ha sido porque no queramos tener nada de ello, ¿no? sino que ha sido, podríamos decir, una omisión un poco deliberada, ¿no? Que no lo hemos querido citar Mm. explícitamente de una manera Con deliberada, intención. con intención, ¿vale? ¿Por qué? Porque sabemos que hablar de sínodo, hablar de sinodalidad en ciertos sectores de nuestra diócesis hace que te muevas en el asiento, que no se entiende bien y uno se pone como un poco nervioso. Entonces, si queríamos que este proceso, ¿no? que estamos viviendo en nuestra diócesis llegara a todos, que fuera acogido como lo está siendo, ¿no? que pues dijimos, vamos a intentar quitar todas estas cosas que pueden producir un poco de esa De sensación, nerviosismo. sí, llamémoslo así. Mm. Entonces, por eso, pero eso no quita, ¿no? el que todos nuestros materiales, eso no quita que todo, ¿no? el espíritu está viviendo sin duda de lo que hemos vivido, ¿no? como Iglesia Universal con el Sínodo de los Obispos, ¿no? Entonces, por eso, cuando nos planteábamos la realización de la jornada de pastoral, dijimos, ¿y quién mejor, ¿no? para mostrar, ¿no? Precisamente esta comunión de nuestro Sínodo diocesano con la Iglesia Universal, que Monseñor Luis Marín de San Martín, que es uno de los subsecretarios del Sínodo de los Obispos, que él ha estado trabajando en toda la preparación del Sínodo, en el año 21 con ese documento preparatorio que trabajamos en las parroquias, esos documentos luego que salió, ¿no? a nivel continental, en Sancha, ¿no? el espacio de tu tienda, como él ha ido trabajando, ¿no? pues también en toda esa fase pues previa, ¿no? al sínodo, el desarrollo del sínodo, la asamblea del 23, la asamblea del 24, o sea que es un hombre que conoce, ¿no? porque ha estado trabajando Los como el entresijos, secretario, sí, sí. todo, ¿no? Y entonces, ¿quién mejor que él para que nos acompañe
en las jornadas de pastoral. Y a él le hemos pedido sobre todo dos cosas, ¿no? Son las que queremos que comparta con nosotros y que nos ayude a reflexionar. Uno, la presentación del documento final, ¿no? Del Sínodo de los Obispos. ¿Por qué? Porque nos parece que es un gran desconocido en nuestra diócesis, ¿no? Todos hemos oído hablar de sínodo, hemos oído hablar de sinodalidad, pero cuando oímos hablar de sínodo, cuando oímos hablar de sinodalidad, lo primero que nos viene a la cabeza, y si no estoy seguro que los que nos están viendo van a pensar lo mismo que voy a decir yo, cuando oímos hablar de sínodo, oímos hablar de sinodalidad, pensamos que preguntas difíciles, que no hay quien lo entienda, que qué rollo, que es un poco la experiencia que tenemos, ¿no?, de ese trabajo que hicimos en el año 21. Pero es que el sínodo es mucho más que eso, ¿no? Y el sínodo de la Iglesia Universal, ¿no?, que vivimos en el año 23-24, tiene una riqueza y un potencial que no podemos dejar que pase desapercibido, ¿no? Y cuando hablamos de documento final, pues seguro estoy que muy poquita gente Se lo ha leído. lo ha leído, ni siquiera sabe, ¿no?, que está publicado, Sí. o ni siquiera sabe, ¿no?, de qué nos habla, ¿no? Mm. Entonces nos parece que ese documento tiene una riqueza y es un tesoro, ¿no?, para la vida de la Iglesia, y queremos que Monseñor Luis Marín pues, nos haga esa presentación. Porque muchas veces, y esto también, ¿no?, pues, y perdonad lo que voy a decir, ¿no?, aquí en esta casa, ¿no?, pero que muchas veces los medios de comunicación nos han tergiversado, ¿no?, la información, y no hablo del vuestro, por supuesto, ¿no?, que el canal diocesano es nuestra casa, pero sí que es verdad que muchos medios, sobre todo más prensa escrita, pues cuando habla de sínodo, cuando habla de sinodalidad, nos ha estado metiendo hasta la sopa el camino sinodal alemán, ¿no? Y eso Sí. no tiene nada que ver con el sínodo de la Iglesia Universal, con lo que se ha trabajado y se ha vivido en Roma en estos años, ¿no? Entonces, por eso creemos que es muy importante pues, que se Mm. nos haga esa presentación. Y eso será el momento fuerte de la mañana. El sábado a las 11 comenzará esa ponencia donde Monseñor Luis Marín de San Martín presentará el documento final del Sínodo de los Obispos, ¿no? Después un descanso, como siempre, un café y la Eucaristía de nuevo en la parroquia de San Julián a la 1. Ujú. Después de la comida, Y después de la comida, donde le hemos pedido pues, esa segunda intervención, ¿no?, a Monseñor Luis Marín, ¿no? Y en esta segunda intervención, si la primera lo que queríamos era esa presentación del documento final, ¿vale?, ahora lo que queremos es aterrizar ese documento final en en nuestra nuestra diócesis. diócesis, ¿no? Entonces, pues eso, nosotros estamos recogiendo, ¿no?, y haciendo, ¿no?, una de las propuestas, ¿no?, del documento final, ¿no?, donde se invita, ¿no?, que en los próximos años, y así terminaba, ¿no?, este documento, ¿no?, que se nos entregó, diciendo que en las diócesis, que en las eparquías, pues que se pusiera en marcha, ¿no?, pues también se potenciaran los sínodos diocesanos. Nosotros estamos viviendo, ¿no?, este sínodo diocesano y queremos que nos dé pistas concretas, que nos dé claves pues a la hora de poner nuestro acento, ¿no? Es una suerte que nosotros estamos comenzando el sínodo, ¿no? Y yo digo siempre, y en las reuniones que estoy teniendo en estos días con las distintas comisiones, se lo estoy repitiendo continuamente, ¿no? Nuestro sínodo no está hecho, nuestro sínodo no está cocinado, ¿no? Mm. Tenemos que ir cocinándolo poco a poco y ir haciéndolo a fuego lento, ¿no? Y lo importante, y esto se repite mucho, sobre todo cuando vas a hacer el Camino de Santiago, lo importante no es llegar a Santiago, lo importante es el camino, ¿no? Y creo que precisamente en nuestro sínodo lo importante no es el documento que se saque al final con las conclusiones y en qué va a cambiar nuestra diócesis y Claro. qué va a suponer nuestra diócesis después de estos 3 años. Eso será importante, pero no es lo más importante, ¿no? Lo importante es el camino que estamos haciendo ahora, ¿no?, el camino que estamos recorriendo, ¿no?, la alegría que hay, la ilusión que hay. Pues a mí no hacen más que llegarme noticias, ¿no?, pues de grupos que se han reunido, que han tenido esa posibilidad de escucharse, de hablar, de compartir sin ser juzgados, donde cada uno ha podido aportar sus experiencias. Y eso es algo muy bonito, y eso es algo pues, muy positivo, y eso es algo que va a hacer mucho bien. Y eso es algo que queremos que venga para quedarse. Ujú. Entonces, lo importante, como te decía, ¿no?, es el camino que estamos recorriendo, ese camino que estamos empezando. Entonces, ¿qué mejor manera ahora, al empezar este camino, pues que alguien con experiencia, alguien que ha trabajado y que conoce muy bien, ¿no?, lo que es el sínodo, lo que es la sinodalidad, que yo me atrevo a decir hasta que conoce muy bien el corazón del Papa Francisco, el corazón del Papa León, que están apuntando mucho
pues este tema de la sinodalidad nos diga, chicos, tenéis que ir por aquí. No dejéis de cuidar esto, que es importante, ¿no? Todos recordamos, y permíteme, ¿no?, que lo diga, ¿no? Todos recordamos esa frase que yo creo que no podemos olvidar, ¿no?, del Papa Francisco: la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia en el tercer milenio. Estamos año 2026, de lleno ya en el tercer milenio, ¿no? Esto es lo que Dios quiere y espera de nosotros, que vivamos así, en este ambiente de escucha, en este ambiente de discernimiento, de compartir juntos, de caminar juntos de la mano, ¿no? Caminando juntos con Cristo, como dice nuestro lema. Y qué mejor que Monseñor Luis para que nos diga, este camino os conviene recorrerlo de esta manera, ¿no? Y eso es lo que le hemos pedido, ¿no? De una manera sencilla, como es Él, ¿no?, que nos diga, no dejéis de cuidar esto, que es importante. Muy bien, luego hablaremos, porque esta conferencia será a las 3:30 de la tarde y después el musical a las 5. Vamos a hablar también con su autor en la segunda parte del programa de hoy, pero como delegado para el sínodo me gustaría preguntar cuál es el balance que hace, puesto que en el mes de noviembre presentamos los materiales del sínodo. Los grupos ya están en pleno funcionamiento, en pleno rendimiento, y más allá pues de esa cifra, ¿no?, de que se superan los 200 grupos y bueno, pues el éxito de participación, pues podemos decir que podemos hablar de él. Pero ¿qué balance? Que antes hablaba de que le llegan pues buenas impresiones y buenos testimonios de personas que están participando del sínodo. Mira, todos sabemos que los números no son importantes, ¿no? Que lo importante es lo que hay detrás de esos números, Ujú. ¿no? Pero para que nos hagamos una idea, yo creo que es bueno, ¿no? Y lo tengo aquí delante y quisiera compartirlo, ¿no?, con todos, ¿no? Ahora mismo, a día de hoy, ¿no?, tenemos 3.754 personas inscritas, ¿no?, en nuestro sínodo, o sea que es una cantidad muy importante, ¿no?, de gente participando, ¿no? Es decir, estamos hablando de 3.400, más de 3.000, casi 3.500 personas participando, trabajando en nuestro sínodo. Eso es esperanzador, ¿no? O Ujú. sea, hablar de ese número en medio de nuestro mundo, en medio de nuestra sociedad. Claro, si comparas esto con las noticias que te llegan de hace 35 años, pues dices, es que no llegamos ni a la mitad, ¿vale? Pero es que nuestra sociedad de hoy no tiene nada que ver Con la de con hace la 35 sociedad de hace años. 35 años, ¿no? Y el ambiente en el que hoy nos movemos no tiene nada que ver con el ambiente de años atrás. Entonces, escuchar estos números y escuchar estas cifras hoy, para mí es esperanzador, o sea, a mí me ilusiona, ¿no? Me ilusiona. Si nos vamos ya no a personas, a grupos, estamos hablando, decías tú, 200, 376 grupos. Perdón, o sea, casi el doble. 376 grupos en la diócesis. O sea, es algo súper esperanzador, ¿no? Mm. Y estamos hablando de 108 parroquias trabajando, ¿no? Es verdad, te pone, no llegamos a la mitad, son 274 parroquias, creo, en la diócesis. Somos 108, ¿no?, las que tenemos ahora mismo, ¿no? Ese es el Y qué mapa de bonito, ¿no?, los... ver el mapa. A mí me encanta, yo reconozco que lo veo mucho, ¿no? Y ver cómo en toda nuestra geografía diocesana pues está lleno, ¿no?, de esos grupos, ¿no?, sinodales que nos están acompañando. Si queremos un poquito por ver por zonas, ¿no?, es verdad que nuestra realidad diocesana es muy diferente, ¿no? No tiene nada que ver una vicaría de Talavera, que Sí, es con la muy Sagra. extensa, con la Sagra, ¿no?, que es más pequeñita, la cantidad enorme, ¿no?, de parroquias que hay en la vicaría de Talavera, con las poquitas parroquias que hay en la Mm. Sagra, pero las de la Sagra son más numerosas. Entonces, teniendo en cuenta esto, así un poco para que la gente se haga una idea, en la Vicaría de Toledo, por ejemplo, pues tenemos 31 parroquias trabajando y 93 grupos, ¿no? En la Vicaría de Talavera, 35 parroquias trabajando y 51 grupos. En la Vicaría de la Mancha, 22 parroquias y 111 grupos, ¿no? Y en la Vicaría de la Sagra son 20 parroquias trabajando y 51 grupos, ¿no? Lo que hace el total ese que decíamos, ¿no?,
de antes, ¿no? Y a todo esto tenemos que sumar entre movimientos y otras realidades, asociaciones, otras realidades, ¿no? Como por ejemplo el grupo diocesano, el grupo que ha salido aquí De en el esta canal casa. Mm. diocesano, ¿no? Y en Cáritas, en el seminario, en el pastoral penitenciaria, en la cárcel hay otro grupo que está funcionando y la verdad que llegan pues noticias pues muy bonitas también del trabajo Mm. que se está haciendo desde la cárcel, pues eso es esperanzador, ¿no? Entonces yo la verdad que no puedo dejar de dar gracias a Dios, ¿no? Por este regalo que nos ha hecho a la Iglesia de Mm. Toledo del sínodo. Si te acuerdas, yo en ese primer programa, ¿no? que hablábamos cuando me preguntabas qué es el sínodo, yo decía, es el gran regalo de Dios para nuestra diócesis. Y ahora, ¿no? Que han pasado ya unos meses, es que uno no deja de sorprenderse, ¿no? De ese regalo que Dios nos ha hecho. Mm. Bueno, cerramos el jubileo, pero hay que seguir avanzando con esperanza, a pesar de haber cerrado el jubileo de la esperanza. Me alegra mucho esa buena noticia y vamos a hacer una pausa porque luego tengo mucho interés en entrevistar al autor del musical con el que se van a cerrar las 14ª jornadas de pastoral y también hablaremos de la inscripción que ya está abierta. Enseguida volvemos. Y de nuevo aquí para seguir hablando de las jornadas de pastoral que, como ya hemos contado, alcanzan su 14ª edición y nos quedaba hablarles de cómo van a terminar, ¿no? No van a terminar de cualquier manera, podemos decir, sino con la realización, sino con el musical Más allá de Rogelio Cavado. Bueno, a partir de las 5 de la tarde en el Salón de Actos Jesús Hornillos del Colegio Nuestra Señora de los Infantes. Bueno, pues Rogelio es el director de este musical que les vamos a presentar a continuación. Sigue con nosotros don Enrique del Álamo, delegado episcopal para el sínodo. Y bueno, lo primero, antes de dar paso a Rogelio, es preguntarte en qué momento pues, escogéis acabar este año las jornadas de pastoral de esta manera. Bueno, pues la verdad es que bueno, teníamos previsto la representación del musical para la jornada de inicio de curso, Mm. ¿no? Y estaba ya anunciado y estaba ya todo preparado, pero bueno, por distintos motivos, ¿no? Pues se tuvo que suspender en ese momento y lo dejamos ahí, ¿no? Un poco en pausa, ¿no? Buscando pues un momento oportuno, ¿no? Para hacerlo y qué mejor momento, ¿no? Que la finalización de las jornadas. Don Francisco, nuestro arzobispo, ¿no? que es un gran amigo, ¿no? Personal de Rogelio, ¿no? Ahora Mm. nos lo dirá él también, pues él tenía mucho interés, ¿no? en que viniera y además lo queríamos vincular mucho también con el poscongreso de vocaciones, ¿no? Este musical y nos contará un poco ahora pues Rogelio, pues habla mucho y presenta muy bien, ¿no? Pues el tema de la vocación, ¿no? En la vida de estos jóvenes y por eso don Francisco tenía ese interés, ¿no? En recogiendo los frutos del Congreso de Vocaciones, presentar aquí en la diócesis el musical. El musical Más allá. Bueno, vamos a descubrir de qué nos habla este musical. Y pero estaba tirando de memoria y quiero recordar que hubo unas jornadas de pastoral que también acabaron en el musical de la vida de Carlo Acutis Sí, así hace fue unos años. hace Hace dos dos años, años. ¿no? Que Sí, fue las jornadas del año sacerdotal, el sí, año que dedicamos, ¿no? a la vocación sacerdotal y terminamos también con el musical de la vida de Carlo. de Carlo Acutis. Bueno, pues vamos a descubrir que vamos a poder disfrutar el sábado cuando terminen o para concluir las jornadas de pastoral. Tenemos que saludar a Rogelio Cavado, que está por Zoom. Rogelio, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Una alegría compartir con vosotros este momento. Qué bien. Rogelio, háblanos del musical, ¿cómo surge? Bueno, pues es una aventura este musical. Yo diría que un auténtico milagro porque
yo tenía ya muchas ganas de crear un musical nuevo que hablara precisamente de la vocación. Y bueno, la ocasión ideal se prestó, pues, bueno, pues con motivo del centenario de un instituto secular, Alianza en Jesús por María, se llama. Está extendido por todo el mundo y cumplía 100 años de, bueno, pues de su fundación. Entonces, bueno, pues hablando con la directora general, me comentaba, tenía mucha ilusión poder aportar un musical nuevo y poder compartir, bueno, pues dando a difundir no solamente en principio la espiritualidad, ¿verdad?, del Instituto Secular, pero después hablando con ella vimos que era importante hacer una oferta también desde el campo de la vocación. Y nada, ahí arrancamos. Entonces, bueno, es un musical muy vivo, muy joven, nació prácticamente a inicios del año pasado, prácticamente. Y bueno, durante este año pasado pues hemos estado presentándolo en varios lugares y ahora pues con mucha ilusión nos vamos a Toledo. Entonces es un musical muy inquieto, muy joven, con muchísima fuerza a nivel escénico, a nivel teatral, a nivel de baile también, de danza que lo contiene, a nivel también de proyección, de imagen, que está muy, muy, muy en sintonía con todo lo que se va representando a nivel de músicos, a nivel de cantantes, en fin, creo que es un musical de 1 hora y 20 aproximadamente, pero con una potencia de cara a ofrecer la riqueza de la vocación y la Ujú. riqueza de nuestra fe en el mundo actual que vivimos. Ya son detalles que sería ir contando poco a poco, iros Sí, contando, ¿no? Pero encantado de poder ofreceroslo. porque Rogelio, sin desvelar lo que va a suceder en el musical, pero ¿qué nos cuenta el musical Más allá? Nos cuenta muchas cosas. Nos habla de la amistad, nos habla de la inquietud de unos jóvenes que se reúnen en una cafetería que se llama Más Allá. Mm, Pensad, por ejemplo, en pensadores, la generación del 27, la generación del 98, por ejemplo, ¿no? Que bueno, fueron generaciones muy inquietas y de alguna manera han querido, bueno, pues ofrecer al mundo lo que ellos creían, lo que ellos pensaban que era mejor, tanto a nivel artístico como a nivel de pensamiento. Sin embargo, este musical, bueno, pues recoge la figura de unos cuantos jóvenes de diferentes edades, muchos de ellos músicos, artistas, inquietos, salen del conservatorio, eh, algunos de ellos estudiantes, yo creo que la mayoría, ¿no? Y que, bueno, pues se encuentran con el reto en su vida de tener que ofrecer algo a la humanidad y sobre todo a los coetáneos, ¿no? Con los que se relacionan habitualmente. Y entonces se plantean muchas cosas, ¿no? Se plantean el tema de la fe, se plantean el tema también del pensamiento liberal, ¿no? Cómo de alguna manera también ha afectado en este último siglo, sobre todo el siglo XX, ¿no? En las actitudes de pensamiento de nuestra gente con la que nos codeamos cada día. Y ellos van descubriendo a través de eso la presencia de Dios, ¿no? Y cómo Dios realmente llena sus vidas, está de alguna manera personificado, sin hacer spoiler, ¿no? ujú. Está personificado en una de las protagonistas, una de ellas, que es una mujer inquieta, buscadora, una gran pianista, que además hace sus arpegios y sus dibujos pianísticos en el escenario. Y bueno, pues rodeado también de otros amigos que también buscan sobre todo la verdad. Son grandes buscadores, buscadores de la verdad. Y a través de ahí se va presentando la realidad del bien, la realidad del mal, el ataque y la lucha entre el bien y el mal, y cómo en esa lucha entre el bien y el mal, por lógica, simplemente por lógica y también por el sentimiento que presiente el propio corazón, descubren que a través del bien es como hay que transformar esta humanidad nuestra, ¿no? Y bueno, desde ahí ya parte una realidad bellísima que es el campo de la vocación. La mejor respuesta para responder los grandes retos de este mundo es precisamente el campo de la vocación. Y ahí está el musical. Luego hay muchísimas sorpresas en el musical porque interactúa con el público y que deja a la gente realmente conmocionada. No nos deja indiferentes, no es un musical que nos deje indiferentes al final.
Ha habido experiencias realmente muy bonitas, incluso cercanas a la conversión personal de personas concretas que me han lanzado, pues me han enviado su testimonio. Y bueno, pues eso la verdad es que te satisface y te llena de mucha alegría. Ujú. Rogelio, ¿es un musical solo para jóvenes? No, 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 para nada, para nada. A ver, son jóvenes, no hay solamente jóvenes, sino que hay personas, hay dos de los personajes que representan personas destacadas de la iglesia, ¿no? Y bueno, pues eso da una visión muy clara porque van dejando ideas muy estructuradas y muy clarividentes de lo que es la vida de las personas, de lo que es la fe, de lo que es el mundo y de lo que es nuestra respuesta frente a todo ello. Por tanto, es un musical no solamente joven, no solamente para niños, que también en, el, en las representaciones que hemos tenido en varios sitios, pues ha habido muchos niños también. O sea que hemos tenido una representación de 700 jóvenes en personas, perdón, en un aforo y bueno, había de todas las edades. O sea que yo creo que es un musical que es capaz de unir también diferentes generaciones. Y ha habido abuelitos también, ha habido padres, madres de familia, ha habido consagrados, ha habido sacerdotes diocesanos, en fin, bueno, yo creo que es un regalo poder ofrecer algo así Mm. y que apueste también por la sintonía de las diferentes edades y de las diferentes formas de pensamiento. Es curioso porque en uno de los musicales ha ido gente no creyente y de ello me llamó la atención, ¿no? Y de hecho, al final del musical, más de uno me ha comentado, me ha impactado muchísimo este musical, ¿no? Sobre todo por los razonamientos que hace, porque están muy estudiados, porque hacen, más que una comparativa, hacen un acercamiento al pensamiento del siglo XIX, ¿no? De tantos pensadores no cristianos, no creyentes, desde Feuerbach, Marx, Hegel, en fin, muchos pensadores, ¿no? Que han querido marcar un hito importante en la historia, pero que han errado, ¿no? Se han equivocado en el camino. Y ahí entra todo eso en diálogo con la fe y con el pensamiento católico, con el pensamiento cristiano. Y estas personas que asistieron al musical les chocaba, ¿no? Cómo daba respuesta la Iglesia y cómo daba respuesta el catolicismo a esos, en ese diálogo, a un aparente enfrentamiento, pero que realmente les chocaba y les ayudaba, ¿no? Y les ha permitido también reflexionar muchas cosas en su vida y en su manera de actuar, ¿no? Ujú. Mm, Don Enrique del Álamo está con nosotros y, bueno, pues también quería preguntarle. Más adelante le voy a preguntar, ya para cerrar la entrevista, si este musical provoca esa pregunta de ¿para quién soy yo? Una pregunta que, bueno, pues era el lema de ese congreso de vocaciones del que antes también hablaba. Pero ahora, don Enrique tiene una pregunta. Bueno, más que una pregunta, pues compartir también con Rogelio, con todos los que nos están viendo, ¿no? Que no se trata de una actividad más o una actividad para llenar el cartel, ¿no? Sino que estamos de verdad, ¿no? Pues ante una obra de arte y con un valor grande, ¿no? Y creo, si no me equivoco, Rogelio, pues que también ha tenido reconocimientos, ¿no? Este musical, ¿no? Y recientemente, ¿no? En la ceremonia de los premios Espera de la conferencia episcopal, ¿no? Pues recibisteis un reconocimiento, ¿no? A como mejor iniciativa espiritual y solidaria, ¿no? Ujú. Sí, sí, así es. La verdad es que fue una satisfacción para toda la compañía. Somos unos 30 en la compañía. Em, en escena, bueno, pues aproximadamente unos 15, pero luego, eh, bueno, yo creo que han valorado mucho no solamente el contenido, digamos, filosófico, teológico de los textos, ¿no? Sino también el campo musical. Son premios Espera dedicados a la música católica que promocionan e impulsan también la música católica, en España especialmente, pero no solo. Y para nosotros fue una satisfacción muy grande. La verdad es que fue una alegría enorme. Además, tres de los miembros del musical, gente joven, recogieron el premio. Para mí fue una satisfacción como compositor y como guionista también, unido al equipo de
de pensadores del musical, ¿no? Y bueno, las canciones han atraído mucho, son muy variopintas porque son muy actuales y mezclan desde bachata hasta pop rock, hasta heavy metal, sinfónico también, rock sinfónico. Me ha gustado trabajar en todos esos estilos. ¿Por qué? Pues porque es un musical actual, muy vivo, y creo que la música tiene que llenar especialmente el escenario. De alguna manera, no lo sé, es todo una síntesis, porque hay varios directores que han trabajado conmigo en el musical, de los que estoy realmente pues contentísimo y muy satisfecho, al igual que todos los artistas que han actuado en escena, algunos de ellos profesionales, otros amateur, pero que tienen muchísimo bagaje desde el mundo del escenario y desde el mundo de la música. Pensad que es el quinto musical em, que he tenido el honor y el orgullo pues, de producir, y bastantes de los actores han intervenido en los otros musicales también, es decir, que hay un bagaje ya muy grande, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí es una alegría haber recibido ese premio Espera, junto con otros muchos músicos, grandísimos amigos todos ellos. Y bueno, pues nada, seguimos caminando hacia adelante. Dios quiera que tenga muchísima repercusión este musical. Nos lo están solicitando también desde otras diócesis, desde otras comunidades, también desde el campo más laical, no religioso, ¿no? Y para mí es una satisfacción muy grande poder ofrecer desde el arte, desde la belleza, la riqueza impresionante de nuestra fe, que se comunica a través de la vocación, que además queda patentísimamente claro a lo largo del musical, y que es una forma de decir al mundo que Dios sigue llamando, que Jesucristo sigue siendo un atractivo inmenso también, especialmente para los jóvenes, y que se manifiesta a través de nuestras diócesis, a través de nuestros sacerdotes, especialmente, de nuestros obispos. Por eso desde aquí quiero agradecer a don Francisco Cerro esta oportunidad tan preciosa, al que quiero con toda mi alma, y que, bueno, él ha sido también eh, iniciador o impulsor de otros proyectos musicales que he lanzado a lo largo del tiempo, entre otros pues, proyectos de Santa Teresa, Para vos nací, en fin, muchas ilusiones que hemos llevado a cabo juntos y que para mí es un gozo inmenso. Ujú. Rogelio, ya para terminar, ¿este musical provoca esa pregunta en quien va a verlo? ¿Para quién soy yo? Puf, desde el primer momento. Ese para quién soy yo es muy evidente, ¿no? Desde varios flancos, si quieres, ¿no? O sea, no solamente desde el campo propiamente vocacional, de dar un sí claro a Dios, Señor, me quiero consagrar a ti, sea en la vocación matrimonial o sea en la vocación sacerdotal, la vocación consagrada, la vocación laical consagrada, en fin, es muy amplio el abanico. Pero ese para quién soy es muy evidente. ¿Por qué? Porque desde el primer momento se plantea incluso para quién no quiero ser. Es decir, yo no quiero ser para Dios, y sin embargo se plantea eso en el escenario. ¿Merece la pena ser para alguien que no sea solamente yo, que no sea solamente mis intereses, que no sea solamente mi trabajo, que sea mi vida de familia, que sea mi vida de movida fin de semana, que sean mis amigos, que sea la situación política o que sea los problemas de la paz? O sea, ¿merece la pena entregarse para alguien más que todo eso? Y la respuesta es esta. Merece la pena entregarse a todo eso, pero con Jesucristo en el corazón, ¿no? Y además dándolo todo al 100%, que es el campo de la vocación. Por eso, ¿para quién soy yo? Yo soy para Jesucristo, yo soy para Dios. Y porque soy para Dios, soy para el mundo. Y eso me planifica, eso le da gloria a Él, y eso permite hacer a la gente más felices y más centrados en su propio corazón, porque en el corazón mismo de uno vive el corazón de Dios. Y si el corazón de Jesucristo está ahí metido, entonces todo tiene sentido y todo vale, ¿no? Rogelio, muchísimas gracias por acompañarnos y disfrutamos del musical Más Allá el sábado 31 de enero en las jornadas de Pastoral. Le esperamos por aquí. Gracias.
Estamos muy ilusionados, de verdad, de escaparnos a Toledo con vosotros. Encantados. Pues muchísimas gracias, Rogelio. Y Muchas vamos, gracias, Conchi. Gracias, Enrique. vamos a ir terminando el programa, ya no tenemos tiempo para más, simplemente decir que la inscripción se puede realizar online, insistir en que está abierto aún el plazo y animar a que así lo hagan los que nos están Sí, viendo. yo a eso invito, ¿no? Es el código QR que puede aparecer ahora en la pantalla, en la página web, sinodotoledo.org. Ahí acceden y pueden realizar todo su inscripción. Y recordar, ¿no?, que tenemos puesto el plazo de inscripción hasta el día 23, un día marcado en nuestra diócesis, el día de San Sí, Ildefonso, pero claro, hay que preparar todo el material, hay que preparar y necesitamos saber cuántos somos. Somos muy dados de dejarlo todo para última hora, ¿no? Pero sí. yo hago un llamamiento desde aquí, ¿no?, a los que nos están viendo y siguiendo el programa, a que lo hagan ya mismo, que no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Inscríbete hoy ya, ¿no?, que en las jornadas de pastoral te estamos esperando. Estupendo. Don Enrique del Álamo, muchísimas gracias por acompañarnos. Y con esta invitación terminamos el programa de hoy, esa invitación a participar de las 14ª jornadas de pastoral que vamos a celebrar el 30 y 31 de enero en nuestra archidiócesis. Muchísimas gracias por acompañarnos un día más y hasta la semana que viene.